Durante años nos han repetido que los hombres le temen al compromiso, que huyen de las relaciones por inmadurez o egoísmo. Pero nadie parece detenerse a mirar la realidad incómoda que está sucediendo justo delante de nuestros ojos. Hombres jóvenes, atractivos, trabajadores, inteligentes, emocionalmente estables, hombres que en otra época hubieran formado una familia muy pronto, ahora pasan años completamente solos. No meses, años. Y lo más inquietante es que no se trata de una soledad buscada por capricho, sino de una elección racional, fría, casi matemática. Porque, ¿cómo puede alguien seguir creyendo en los cuentos románticos cuando mirar a su alrededor es como observar un paisaje lleno de matrimonios rotos, noviazgos convertidos en guerra y parejas jóvenes que apenas consiguen disimular el resentimiento? Haz una pausa y piensa en la última vez que viste una pareja menor de 35 años, genuinamente feliz. No feliz para Instagram, sino feliz de verdad. Cuesta recordarlo, ¿verdad? Y esa dificultad ya es una pista de que algo se ha roto en la base misma de cómo nos relacionamos. Lo que para generaciones anteriores era un camino natural, conocer a alguien, enamorarse, construir una vida juntos, hoy se ha transformado en una apuesta con probabilidades desastrosas. Imagina por un segundo un casino, una mesa especial donde para sentarte debes apostar tu estabilidad emocional, la mitad de tus ingresos futuros, tu paz mental y todas tus ilusiones a largo plazo. El croupier te mira a los ojos y te dice, históricamente, el 70% de los que se sientan aquí lo pierden todo. Y del 30% que gana, la mitad confesará más tarde que el premio no valía el riesgo. ¿Te sentarías? ¿Lo haría alguien sensato? Pues eso es exactamente lo que muchos hombres sienten ante la idea de iniciar una relación moderna. No rechazo, no resentimiento. Pura lógica. No hablamos de hombres incapaces de amar, sino de hombres que han visto demasiados ejemplos cercanos de cómo una relación puede convertirse en un torbellino que lo arrasa todo. Amigos que pierden la custodia de sus hijos, compañeros de trabajo que terminan pagando pensiones imposibles, hermanos que salen destrozados emocionalmente después de entregar años de esfuerzo y recibir a cambio indiferencia o desprecio. Desde esa perspectiva, la soledad no se percibe como un castigo, sino como un refugio, una especie de trinchera silenciosa donde, al menos, nadie puede destruirte. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo. La transformación cultural que ha convertido las relaciones en un juego donde el riesgo se ha disparado, pero el beneficio se ha reducido. Hoy se pide más que nunca y se ofrece menos que nunca. La narrativa social insiste en que amar es entregarlo todo. Pero en la práctica muchos hombres sienten que son ellos los que entregan y ellas las que evalúan, critican o rechazan. No porque sean malas personas, sino porque la cultura actual ha sembrado una expectativa desproporcionada, una especie de competición permanente donde todos deben aspirar a un ideal inalcanzable. Y cuando el ideal es imposible, la decepción se vuelve inevitable. Aquí nace la raíz del problema. En lugar de fomentar la construcción conjunta, la sociedad moderna ha convertido las relaciones en un examen constante donde la mitad de los participantes cree que nunca será suficiente y la otra mitad cree que siempre puede aspirar hasta algo más. Ese choque crea un vacío, un abismo, un ¿para qué intentarlo?, que se está normalizando de manera alarmante entre los hombres jóvenes. Antes, el amor era riesgo con recompensa. Hoy es riesgo sin garantías. Por eso, cada vez más hombres deciden no jugar. Porque entre lanzarse a un vacío incierto y caminar solos, muchos prefieren la segunda opción. No por cobardía, sino por supervivencia. Y quizá, solo quizá, todos deberíamos preguntarnos cómo hemos llegado exactamente a este punto. Si en la primera parte entendimos por qué tantos hombres ven las relaciones modernas como una apuesta suicida, ahora toca mirar al otro lado del tablero. Las expectativas. Porque por muy incómodo que resulte admitirlo,
Una de las razones principales por las que los hombres dejan de intentar es que sienten que están compitiendo en un mercado afectivo completamente distorsionado, donde las exigencias han alcanzado niveles tan irreales que parecen sacadas de un anuncio de lujo y no de la vida cotidiana. El ejemplo más claro es el de mi primo, un hombre de 34 años, bien vestido, en buena forma física, con un empleo sólido y una vida organizada. Un perfil que en cualquier época anterior habría sido considerado un excelente candidato para formar pareja. Y sin embargo, no ha tenido una cita en 3 años. 3 años. No porque no quiera, sino porque cada vez que abre una aplicación de citas, siente que está participando en una entrevista para un puesto laboral del que no cumple ninguna de las expectativas, aunque esas expectativas no tengan sentido alguno. De repente, medir 6'2" ya no es atractivo, sino el mínimo aceptable. Hablar un único idioma no es cultura básica, sino escasez. No tener una propiedad en 3 países distintos no es normal, sino un fracaso. De un hombre se espera que sea atleta, comediante, terapeuta emocional, líder financiero, viajero internacional, lector habitual, profesional de élite y, por si fuera poco, un lector de mentes a tiempo completo. Pero lo más sorprendente no es la lista, es la naturalidad con la que se ha normalizado semejante delirio. Como si la vida moderna hubiera convencido a un porcentaje considerable de mujeres de que pedir lo imposible es una señal de autoestima, cuando en realidad es un billete directo a la frustración. Y este fenómeno no se queda en las aplicaciones, se arrastra a la vida real. Recuerdo a una chica que conocí en una cafetería cuando tenía 22 años. Ella trabajaba en una tienda, compartía piso con 3 amigas y tenía en su cuenta bancaria quizá $200. Nada extraordinario. Nada que la diferenciara de cualquier chica joven intentando sobrevivir. Pero sus requisitos para una relación eran dignos de una heredera millonaria. Un hombre con casa propia, un coche de lujo, vacaciones regulares al extranjero y suficiente tiempo libre para entretenerla. Cuando le pregunté qué aportaba ella para equilibrar esas expectativas, me miró como si le hubiera pedido resolver una ecuación de física cuántica. «Yo soy el premio», respondió. «El premio por existir, al parecer». Esa frase, que parece absurda, resume perfectamente el clima afectivo actual. Un mercado donde el valor se confunde con la demanda y donde muchas personas creen que merecen más de lo que están dispuestas a ofrecer. Como alguien que intenta vender un Honda Civic de 1995 al precio de un Ferrari simplemente porque le ha puesto fundas nuevas en los asientos. Y cuando nadie compra, en vez de ajustar el precio, culpan al mercado por ser tacaño. El problema no es que estas mujeres existan. Siempre han existido personas con expectativas desconectadas de la realidad. El problema es que hoy esa mentalidad se ha vuelto común, celebrada y reforzada por redes sociales que alimentan permanentemente la ilusión de superioridad. Likes, comentarios, validación instantánea. Todo conspira para crear una burbuja emocional en la que muchas mujeres creen ser irresistibles para un porcentaje de hombres al que nunca han tenido acceso real. Y mientras tanto, los hombres lo ven todo. Observan cómo se eleva la lista de requisitos, cómo se idealiza al hombre perfecto, que solo existe en fantasías digitales, cómo cada vez se pide más y se ofrece menos. Y ante ese panorama, muchos simplemente deciden dejar de jugar. No porque odien a las mujeres ni porque no quieran una pareja, sino porque nadie en su sano juicio participa en un mercado donde las reglas están diseñadas para que pierdas. Y así comienza una espiral silenciosa. Cuanta más exigencia irreal hay, más se retiran ellos. Cuanto más se retiran, más frustración surge en ellas. Y cuanto más frustración, más exigencia todavía. Un círculo vicioso que está destruyendo el equilibrio emocional entre hombres y mujeres. A esta altura del análisis, es imposible ignorar algo que los hombres ven con absoluta claridad, aunque casi nadie quiera admitirlo públicamente. El juego está amañado. No es una metáfora exagerada.
Es una percepción creciente entre los hombres jóvenes que observan cómo la balanza emocional, legal y social se inclina peligrosamente hacia un lado, mientras a ellos solo se les exige aguantar, pagar y agradecer. Los ejemplos se repiten una y otra vez. Amigos que pierden la custodia de sus hijos tras un divorcio, compañeros que quedan endeudados durante años por acuerdos injustos, hombres que son ridiculizados públicamente por no cumplir estándares imposibles. Todo esto genera una sensación de vulnerabilidad constante, como si participar en una relación fuese ofrecer la garganta a un sistema que, en caso de conflicto, casi siempre los va a dejar desangrándose. Pero la ruptura no viene solo de la parte legal o económica, viene también de lo cotidiano, de lo aparentemente trivial. Hay mujeres que se jactan de usar a los hombres para cenas gratis. Lo llaman foodie calls, una tendencia celebrada en redes donde se presume de engañar a un hombre para obtener una comida sin intención alguna de conocerle. En grupos de WhatsApp, circulan consejos para explotar al máximo la generosidad masculina con la mínima inversión emocional. Y estas mismas mujeres son las que más tarde se quejan de que no quedan hombres buenos. La contradicción es tan evidente que cualquiera podría verla, pero se ha vuelto tan común que muchos la consideran normal. Los hombres no son estúpidos. Observan todas estas dinámicas, las interiorizan y sacan conclusiones. Conclusiones frías, racionales, casi quirúrgicas. Uno de los casos más reveladores es el del chico de 28 años, desarrollador de software, buen sueldo, carácter amable, tímido pero genuino. Quiso tener una cita, hacer las cosas bien. La recogió, pagó una cena en un restaurante elegido por ella, intentó conversar. ¿Y qué recibió a cambio? Miradas al móvil, historias de Instagram, fotos a los platos, etiquetas al restaurante, todo sin mencionarle ni una sola vez, como si fuese el conductor de Uber que casualmente pagó la velada. Cuando la noche terminó, ella murmuró, ¡qué aburrido!, y se marchó sin dar las gracias. Él pagó $150 por convertirse en asistente de creación de contenido. Y lo más irónico es que al día siguiente, ella publicó en redes que los hombres ya no saben cómo tener una cita y que no quedan románticos. La disonancia cognitiva es brutal. Pero esta historia es solo la punta del iceberg. Hay mujeres que viven en pisos compartidos, durmiendo en colchones en el suelo, comiendo ramen instantáneo, pero desestiman a hombres porque no tienen casa propia. Como quien no sabe nadar exigiendo tener una relación solo con nadadores olímpicos. En ciudades grandes, apenas un 5% de hombres menores de 35 tiene vivienda en propiedad, lo que significa que el 95% será descartado automáticamente. Y cuando no encuentran a nadie que encaje en la lista de exigencias, culpan al mundo. Culpan a los hombres. Culpan al destino. Cualquier cosa menos revisar sus propios criterios. Todo esto genera una realidad incómoda. Muchos hombres sienten que interactuar románticamente es afrontar un examen permanente donde cualquier mínimo error se castiga, donde deben justificar su valor a cada instante, mientras reciben a cambio indiferencia o exigencias crecientes. Hay hombres que dan todo. Trabajan 60 horas a la semana, pagan facturas, solucionan averías, planean citas, recuerdan aniversarios, ofrecen apoyo emocional. Y aún así, escuchan que eso es lo mínimo. Lo mínimo. Mientras tanto, ellos observan cómo mujeres con menos responsabilidad, menos esfuerzo y menos compromiso reciben validación masiva y oportunidades que no están dispuestas a corresponder. Desde esta perspectiva, renunciar a las citas no es una derrota, es una estrategia, una decisión calculada para evitar daños. Muchos hombres prefieren enfocarse en sus carreras, sus hobbies, sus amistades, sus mascotas, cualquier cosa que no exija jugar un juego en el que la única certeza es perder. Y cuando uno entiende esta lógica, aunque no la comparta, es imposible negar que resulta racional. No se trata de odio, no se trata de venganza, es supervivencia emocional.
Si hasta ahora hemos visto cómo los hombres observan, analizan y finalmente se retiran del mercado afectivo, en esta parte entramos en el capítulo más incómodo de todos. Lo que ocurre cuando ellos dejan de jugar y ellas empiezan a darse cuenta de que el tiempo no perdona. Porque mientras los hombres encuentran en la soledad una forma de libertad y estabilidad, muchas mujeres descubren, a medida que avanzan los años, que el mercado no es tan indulgente como creían. Lo que antes era una lista infinita de opciones se reduce poco a poco hasta convertirse en un desierto emocional en el que las oportunidades desaparecen tan rápido como los cumpleaños que siguen pasando. El caso de Ana lo ilustra mejor que ninguna estadística. Durante 5 años rechazó a todo hombre que se cruzaba en su camino. Nunca lo suficientemente alto, nunca lo suficientemente rico, nunca lo suficientemente interesante. Su lista de requisitos era absurda incluso para estándares modernos. Altura mínima de 1,83, salario mínimo de 6 cifras, viajes internacionales obligatorios, estudios de posgrado, coche de más de 40,000 euros. Una hoja de Excel, literalmente, donde marcaba lo que un hombre debía tener para merecer una primera cita con ella. Lo irónico es que Ana ganaba 30,000 euros al año como recepcionista y vivía en un apartamento compartido. Pero en su mente, sus exigencias eran simplemente saber lo que valgo. Y así se le fueron 5 años. 5 años en los que la vida siguió avanzando, pero su lista no cambió. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, Ana tenía 35, y lo que antes era seguridad se convirtió en pánico. Sus expectativas empezaban a derrumbarse como un castillo hecho de naipes empapados. Los imprescindibles se convirtieron en sería ideal. Los sería ideal pasaron a aceptable. Y lo aceptable terminó transformándose en bueno, mientras respire y conteste mis mensajes. Ese es el recorrido silencioso que muchas siguen sin admitir, pero que se repite en miles de historias reales. La biología no espera y el mercado tampoco. Y mientras Ana y muchas como ella bajan estándares a contrarreloj, los hombres que antes deseaban ahora están fuera de su alcance, no porque sean crueles, no porque odien a las mujeres, sino porque ellos también han cambiado. Durante años vieron cómo sus esfuerzos eran ignorados, cómo eran tratados como opciones de repuesto mientras ellas buscaban a alguien mejor. Ahora son ellos quienes eligen. Ellos quienes deciden con quién compartir su vida, si es que quieren compartirla. Y en ese nuevo equilibrio de poder, muchas mujeres descubren que la atención que daban por garantizada ya no está disponible. Esta fuga masculina no solo tiene consecuencias individuales, sino culturales. Porque cuando suficientes hombres deciden no participar, el sistema entero se tambalea. Las conversaciones entre amigas dejan de centrarse en viajes y metas profesionales para pasar a un tono desesperado. ¿Dónde están los buenos hombres? ¿Por qué nadie quiere compromiso? ¿Por qué me ignoran los que antes se interesaban por mí? La respuesta, cruel pero evidente, es que los hombres siguieron adelante mientras ellas se quedaron atrapadas en una fantasía alimentada por redes sociales, validación instantánea y expectativas irreales. Cuando la realidad choca con esa fantasía, el impacto es devastador. Pero el pánico femenino no surge solo de la frustración romántica, sino también del miedo profundo a haber perdido algo irrecuperable: el tiempo. A los 22, muchas creen tener el mundo a sus pies. A los 28, empiezan a mirar con más cautela. A los 33, sienten cómo el reloj interno acelera. A los 38, las prioridades cambian de manera desesperada. Y no hay nada más perturbador que darse cuenta de que aquellos hombres que antes ignoraron ahora están con mujeres 10 años más jóvenes, más receptivas, menos desencantadas por la vida. Mientras tanto, los hombres encuentran en su nueva libertad algo que quizá nunca antes habían experimentado: paz. Esa paz que no se compra, no se negocia, no se mendiga. La paz de no caminar sobre cáscaras de huevo. La paz de no temer que cualquier gesto sea interpretado mal. La paz de no estar siempre justificándose. Es una sensación tan poderosa
que muchos ya no están dispuestos a renunciar a ella, ni siquiera por la promesa de una relación. Esta divergencia, ellas entrando en pánico, ellos encontrando paz, es la grieta más profunda de nuestra época. Una grieta que nadie quiere aceptar, pero que está destruyendo silenciosamente la dinámica entre hombres y mujeres en todo el mundo occidental. Llegados a este punto, es imposible evitar la pregunta que todos intentan esquivar. ¿Cómo hemos llegado a un escenario donde la percepción de la realidad está tan fragmentada, tan distorsionada, que ambas partes, hombres y mujeres, parecen vivir en universos paralelos? La respuesta se encuentra en una mezcla explosiva de dobles moralidades, validación digital infinita y un sistema de expectativas tan contradictorio que resulta imposible de sostener sin generar frustración masiva. Porque mientras las mujeres son celebradas por expresar sus preferencias, los hombres son castigados por hacer exactamente lo mismo. Una mujer puede decir sin tapujos que no saldrá con un hombre bajo, pobre o promedio. Y las redes la aplauden. Conoce tu valor. Pero si un hombre dice que prefiere salir con una mujer más joven, más tranquila o más en forma, lo linchan públicamente, misógino, superficial, depredador. ¿Cómo puede construirse algo sano sobre semejante asimetría? El estudio es claro. El 80% de los hombres son considerados por debajo del promedio, por la mayoría de las mujeres. Una estadística que desafía la lógica matemática más elemental, porque no es posible que casi todos estén por debajo del promedio. Sin embargo, para millones de mujeres en la era digital, esa es la realidad emocional que sienten, porque sus percepciones ya no se basan en la vida real, sino en la hiperexposición a modelos irreales, influencers, actores, atletas, empresarios millonarios, todos mezclados en un catálogo infinito donde deslizar el dedo da la ilusión de abundancia, ilusión no realidad. Tinder hasta ha jugado un papel decisivo en esta distorsión. Lo que antes era conocer personas de tu entorno cercano, con contextos similares, hoy se ha convertido en una competencia global donde todos compiten contra fotografías retocadas, selfies de gimnasio, coches alquilados y vidas inventadas. Los algoritmos han convertido la seducción en un espectáculo, donde unos pocos hombres concentran la atención de la mayoría de mujeres. Esos mismos hombres, a menudo, no buscan compromiso alguno, y aún así, se presentan como referencia, como nivel mínimo aceptable, alimentando expectativas imposibles. Muchas mujeres no entienden que ese hombre que les dio un match no está allí porque ella sea especial, sino porque él da like a todo. No hay selección real, solo estadística. Pero esa pequeña chispa digital es suficiente para alimentar la fantasía de que sus opciones son ilimitadas. Mientras tanto, los hombres viven la cara inversa de esa misma moneda: invisibilidad. Para la mayoría de ellos, obtener un match es raro. Ser notado es una excepción. Ser valorado es casi milagroso. Esta diferencia brutal genera resentimiento en unos y sensación de superioridad en otras, creando un ecosistema emocional tóxico en el que nadie está satisfecho. Los hombres se cansan de competir en una carrera donde no tienen posibilidades reales. Las mujeres se frustran porque, aunque tienen miles de opciones virtuales, en la práctica ninguna de ellas se materializa en relaciones sanas y duraderas. Es la paradoja del exceso. Cuanto más se tiene, menos se valora. Cuanto más se elige, menos se decide. El resultado de esta dinámica es devastador. Una generación entera atrapada entre el deseo genuino de amar y el miedo paralizante a entregarse, entre la percepción inflada propia y la devaluación del otro. Las dobles moralidades no solo generan injusticia, sino confusión. Y cuando la confusión domina, las decisiones se vuelven erráticas. Las relaciones se convierten en transacciones donde ambos sienten que dan más de lo que reciben, y cualquier pequeño conflicto se percibe como falta de valoración, porque el listón emocional está tan alto que nadie puede alcanzarlo sin caer exhausto. La realidad es que las redes no solo han destruido la percepción de cómo debería ser una pareja,
sino también la percepción de quiénes somos. Nos han convencido de que merecemos todo sin dar nada, que tenemos opciones infinitas cuando en verdad apenas tenemos unas pocas reales, y que el otro es fácilmente reemplazable, cuando ninguna conexión humana de verdad lo es. Lo más irónico, y tal vez lo más triste, es que mientras todos buscan lo mejor, nadie está dispuesto a ser mejor. Y así, atrapados en esta espiral de expectativa y decepción, el amor moderno se deshace entre los dedos como agua que no se deja retener. Mientras muchas mujeres comienzan a sentir la presión del tiempo y la reducción drástica de oportunidades, algo completamente diferente está ocurriendo en el otro lado del tablero. Los hombres están descubriendo que la soledad no solo no es tan terrible como la sociedad insistía, sino que incluso puede convertirse en una forma de poder, de estabilidad y de claridad interior que jamás habían experimentado bajo el peso de las exigencias modernas. Lo que durante décadas se presentó como una desgracia, el hombre solo, hoy se percibe como un santuario donde reina la paz que tantas relaciones ya no ofrecen. Y esta transformación, silenciosa pero profunda, está cambiando por completo la dinámica entre los géneros. La mayoría de los hombres no llegaron a esta conclusión por capricho, sino por agotamiento. Tras ver a amigos perderlo todo en divorcios injustos, a compañeros hundidos emocionalmente por relaciones desequilibradas y a familiares destruidos por decisiones precipitadas, muchos empezaron a hacer lo que mejor saben hacer: analizar, evaluar, calcular riesgos. Y la ecuación les devolvió una verdad simple pero contundente. Estar solo puede doler, sí, pero estar con la persona equivocada puede destruir tu vida entera. Entre dolor y destrucción, la elección se vuelve evidente. La soledad masculina moderna no es aislamiento, es selección, no es derrota, es estrategia. Es la decisión consciente de no entregar la propia paz a cambio de un amor que rara vez se construye con reciprocidad. Para muchos hombres, llegar a casa y encontrar silencio se ha vuelto un lujo. Un silencio que no juzga, que no exige, que no compara, que no condiciona. El silencio del hogar propio, de la cama propia, del tiempo propio. Un silencio que permite pensar, crecer, trabajar, reconstruirse. Y a medida que los hombres descubren esa calma, cada vez son menos los dispuestos a renunciar a ella para volver al torbellino emocional de relaciones desequilibradas. Esta nueva independencia masculina contrasta brutalmente con el despertar tardío que muchas mujeres experimentan en la treintena y cuarentena. Mientras ellos aprenden a estar bien solos, ellas se ven enfrentadas al miedo biológico, a la presión social, a la caída del atractivo percibido en el mercado afectivo y a la angustia existencial de sentir que las opciones se evaporan. El pánico no surge solo de la soledad en sí, sino de la revelación de que los hombres que antes eran accesibles, ahora ya no lo están. No porque hayan encontrado a otra mujer, sino porque han encontrado algo más valioso: paz. En una sociedad donde el conflicto se ha normalizado, y donde cada interacción romántica parece un examen permanente, la paz se vuelve un tesoro. Y los hombres, acostumbrados a resolver problemas, han descubierto que muchos de los problemas que antes los atormentaban desaparecen cuando dejan de buscar validación externa. Un perro ofrece más lealtad que muchas parejas actuales. Las amistades masculinas, antes ridiculizadas, hoy son fuentes de apoyo emocional muy superiores a lo que muchos obtenían en sus relaciones. Sus proyectos, sus metas, sus hobbies, les dan un propósito tangible que no depende del humor o las exigencias de nadie. Mientras tanto, una parte importante de las mujeres entra en un ciclo completamente opuesto. La soledad, que para los hombres es libertad, para muchas de ellas se convierte en ansiedad. Publican memes de vino y gatos. Se escudan en discursos de independencia que nadie cree. Se refugian en frases de autoayuda que suenan más a negación que a convicción. Y cuando miran a su alrededor y ven que los hombres ya no se esfuerzan por conquistarlas, sienten que algo se ha quebrado profundamente. Y sí,
se ha quebrado. La ilusión de que los hombres siempre estarían disponibles, pase lo que pase. La ironía final es que, en este nuevo panorama, ambos pierden. Los hombres pierden la posibilidad de construir una familia si realmente la desean, y las mujeres pierden la oportunidad de encontrar una relación sólida cuando finalmente la valoran. Pero la diferencia es que los hombres ya han aprendido a vivir con esa pérdida. Han hecho las paces con ella. Las mujeres, en cambio, apenas están empezando a entenderla. Y así llegamos al punto más doloroso de toda esta historia. El futuro. No el futuro idealizado que nos venden las películas, ni el que prometen los discursos motivacionales, sino el real. Ese en el que los hombres, cansados de participar en un juego al que siempre entran perdiendo, se retiran sin mirar atrás, y las mujeres, convencidas durante años de que siempre podrían encontrar algo mejor, descubren demasiado tarde que el mercado no espera a nadie. Y lo más devastador no es el conflicto entre ambos, sino la incapacidad colectiva de aceptar que no existe una solución simple, ni un culpable único, ni una narrativa que pueda salvarnos del escenario que hemos construido entre todos. Porque mientras los hombres reciben la recomendación de centrarse en sí mismos, y la siguen, las mujeres reciben el consejo de revisar sus expectativas, y casi nunca lo hacen hasta que es demasiado tarde. El resultado es un choque irreversible. Los hombres prosperan en su independencia, las mujeres se desesperan en su búsqueda tardía, y nadie parece reconocer la raíz de la crisis. Hemos roto el equilibrio. Hemos dinamitado las normas que sostenían la convivencia entre hombres y mujeres, sin construir nada sólido para reemplazarlas. Y ahora caminamos entre las ruinas. La verdad es que la sociedad no estaba preparada para un mundo donde los hombres dijeran no. Durante décadas, se asumió que ellos siempre estarían allí, disponibles, dispuestos, insistiendo, soportando. Pero ese mundo ha terminado. Hoy, los hombres no solo pueden estar solos, sino que están aprendiendo a disfrutarlo. Y cuando un hombre disfruta de su soledad, cuando encuentra en ella paz, estabilidad y propósito, ya no hay forma de presionarlo para que vuelva a un sistema que percibe como injusto. Ni los insultos, ni la vergüenza, ni las campañas de culpabilidad funcionan. La soledad dejó de ser amenaza. Se convirtió en elección. Mientras tanto, vemos cómo la tasa de natalidad se desploma, cómo la edad de maternidad se retrasa hasta límites desconocidos, cómo las parejas estables se vuelven una rareza estadística. Vemos cómo los gobiernos se alarman, cómo los expertos discuten, cómo la sociedad señala con el dedo sin atreverse a mirarse al espejo. Porque admitir que la culpa es compartida es mucho más difícil que culpar al otro, al género contrario, al algoritmo, a la cultura, a cualquier cosa que no sea uno mismo. Al final, lo más trágico de esta historia no es que hombres y mujeres estén cada vez más separados, sino que ambos grupos tienen razones válidas para defender sus decisiones. Los hombres se protegen porque han visto de cerca el daño. Las mujeres defienden sus exigencias porque sienten que renunciar a ellas sería renunciar a su valor. ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? La pregunta es tan compleja que intentar responderla con certezas sería arrogante. Lo que sí sabemos es que el amor tal como lo conocíamos está en peligro. No porque haya desaparecido, sino porque está atrapado entre expectativas imposibles, resentimientos acumulados y un mercado emocional que ha dejado de premiar el compromiso. Y si no empezamos a aceptar que quizá las viejas normas tenían más sentido del que queríamos admitir, el futuro irá de mal en peor. Quizá nuestros abuelos no eran perfectos, pero tal vez sabían amar mejor de lo que nosotros sabemos hoy. Y ahora, cuando miramos este panorama sombrío, solo queda una pregunta, la más incómoda de todas. ¿De verdad queremos seguir así o estamos dispuestos a mirarnos al espejo y reconocer nuestra parte en este desastre? Esa respuesta no la puedo dar yo. La tiene cada persona que escucha esta historia. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión.
¿Quién crees que tiene más responsabilidad en esta crisis afectiva? ¿Los hombres, las mujeres o el sistema entero que nos ha moldeado durante décadas? Déjamelo en los comentarios. Tu punto de vista importa más de lo que imaginas.